mañana más, amén. Y sobre todo que estamos aquí, hermanos, porque en nuestro corazón es el deseo de aprender, de crecer y ser edificados. Vamos así, hermanos, a abrir nuestra Biblia en Hebreos capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 10 al 12. Hebreos capítulo 6, versículos 10 al 12. También damos la bienvenida a cada persona que nos acompaña a través de esta transmisión. Dios les bendiga, qué bueno que está con nosotros. Aprendamos juntos, amén, en esta mañana. Hebreos 6:10 me indica con un amén, mi hermano, cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y hermano, qué bonito dice esta palabra. Dios no es injusto. Dios no olvida, hermano, lo que usted y yo hacemos para Él. Dios no lo olvida, al contrario, dice que Él lo tiene presente, pero que mostremos esa misma solicitud hasta el final, amén, para que seamos como aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. Hay muchas promesas de Dios para nosotros y yo creo que sin lugar a dudas cada uno deseamos alcanzarlas. Todos deseamos que se hagan una realidad en nuestra vida. Pues bien, la palabra del Señor nos enseña en esta mañana, hermanos, que debemos de permanecer firmes hasta el final para heredar esas promesas. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. Nos presentamos delante de ti una vez más, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar un día más en tu casa, porque nos permites estar de pie, Señor, y venir a este lugar para aprender tu palabra. Pedimos, Dios, que bendigas a cada uno de los oyentes, cada alumno, Señor, en esta mañana, cada clase, que tu palabra, Señor, venga a traer edificación a nuestras vidas y permita el crecimiento en cada uno de nosotros. Mira, Señor, que aprendamos, mi Dios, y permanezcamos firmes hasta el final, que esas promesas que tú nos has dado se cumplan en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y capacítanos para lograrlo. Bendice, Señor, a los que están desde casa en esta mañana. Sana toda enfermedad, Señor, toma toda dolencia, quítala, Padre, en el nombre de Jesús. Sana, Señor, y ven, mi Dios, a traer fortaleza, consuelo, Señor, a aquel que lo necesita. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y porque bueno es alabar al Señor, acompáñanos, mi hermano, con este canto y después de ello pasamos a nuestras clases. Alabarte, Jesús, y gozarme de tu poder.
ocupar su lugar. ¿Ya tiene frío? Mi mamá tenía una frase, hermanos, y nos decía, no está haciendo frío, ahorita se le quita. Y se nos metió tanto en la mente, hermanos, pues que sí, cada vez que tengo frío, digo, no, ahorita se me quita. Y luego ya ve, uno va creciendo y luego dijeron la frase célebre, ¿verdad? Tú no tienes frío hasta que ves pingüinos. Entonces, pues ya se imaginará. El frío, pues básicamente está en la mente, decía aquel gran filósofo Calimán, ¿verdad? Bien, muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Esta semana vamos a dar continuidad a nuestro tema que hemos estado desarrollando. A lo que yo quisiera preguntar, ¿cuál es el título de la clase, del tema general que estamos tratando? Una vida conforme al corazón de Dios. ¿Y estamos tratando la vida de quién? La vida de David. Hasta este momento, este hombre todavía no es rey, por eso estamos diciéndolo, la vida del rey David. Y la semana pasada finalizamos el capítulo 19, en donde hablábamos cómo la vida de este hombre, de alguna manera, no era un hombre, hermanos, común, era un hombre que buscaba la manera de hacer las cosas bien, de agradar a Dios, y definíamos la postura de su vida en relación al capítulo 19. Esta semana, hermanos, me voy a regresar el capítulo 18 porque yo dije la semana pasada que ahora íbamos a tratar esa parte tan importante de la vida del rey David, que es precisamente la amistad. Esta clase la voy a comprender en tres partes. Voy a hablar de la parte histórica, pero también voy a hablar de la parte que se enseña en un contexto erróneo conforme a la Biblia. Y voy a hablar también de la parte cómo es que la Biblia define la amistad. Así que cuando yo hablo de la amistad, hermanos, levanten la mano los que tienen amigos. A ver, primero la pregunta es, ¿cómo me definen la palabra amistad? A ver, yo quisiera escuchar opiniones. Alguien que tiene confianza en alguien, esa es una definición de nuestra hermana. ¿Alguien más? ¿Cómo define la palabra amistad? ¿Un contador? Ah, ok. Ok, si estás en problemas, no es un bound, ¿verdad? No, ok. ¿Alguien más? ¿Cómo define la palabra amistad, hermanos? Julián, vamos a preguntarle a los millenniums. ¿Cómo defines la palabra amistad, Julián? Fíjese cómo de alguna manera sí, no, te tomo como ejemplo, hijo, pero sí es cierto, muchos jóvenes de tu edad lo interpretan en base a lo que sucede a su alrededor. Y esa es una buena manera de responder, aun cuando nosotros, los que no somos millenniums, ya por ahí dijo alguien, somos centenariums, ¿verdad? De centenarios del siglo pasado. A pesar de que nosotros tenemos un concepto que una amistad es alguien que generalmente puedes confiar en él o alguien que generalmente está ahí para apoyarte. Quisiera escuchar a alguien más que tuviera una opinión diferente. ¿Qué es la palabra amistad para usted? Mano Daniel. Es una relación que se va llevando a cabo conforme pasa el tiempo, que lógicamente se va haciendo más estrecha. Yo creo que ahí ahora sí aplica la definición de Julián, dependiendo, porque hay diferentes maneras de interpretar la palabra amistad o la palabra amor. Entonces, vamos a estar hablando cómo es que en la Biblia la palabra amistad y la palabra amor, la palabra de Dios sí nos da una clara interpretación. Y para ello vamos a retomar la historia que hemos estado desarrollando en relación a este suceso tan importante en donde llega la vida del rey, o de más bien dicho, de David. Y llega un punto, hermanos, en donde este hombre se encuentra en una situación del capítulo 18,
en donde dice que una vez que termina de hablar el rey Saúl, ¿quién ha leído esa frase célebre? A ver, vámonos al libro de Samuel, hermanos. Yo les quiero hacer una observación, hermanos. Supongo que sí están leyendo por lo menos el siguiente capítulo, ¿verdad? Del libro de Samuel. Sí, hermanos, porque eso es lo que nos familiariza con la clase, precisamente. Veíamos como dice versículo 1, capítulo 18. Aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, se refiere a David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán, ¿cómo dice la Biblia? Como a sí mismo. Vamos a hablar de ese término, hermanos, tan, en cierta manera, controversial. Y más cuando nos vamos al segundo libro, ¿verdad? Pero primero vamos a entrar en la parte histórica y luego vamos a entrar en esa enseñanza. Dice introducción. Otra de las necesidades en la vida cristiana, y aquí es donde hago la pregunta. ¿Quién tiene amigos? Ya que definimos la palabra amistad. Levante su mano, ¿quién tiene amigos? Muy bien, muy bien. De este lado. Amigos, no importa la edad, hermanos. ¿Tienen amigos de verdad? ¿Qué los caracteriza que son sus amigos? Nomás denme uno, no me diga tantos. Muy bien. Expresa su sentir ante una necesidad o ante una alegría, ¿verdad? Un placer. ¿Qué más caracteriza a un amigo? Man. Ok. Ok, es su opinión. Bueno, es que voy a tomar las palabras de Julián, ¿verdad? Dependiendo. Dijo alguien por ahí, nomás hay amigos cuando hay dinero. Oiga, como esos que se ganan la lotería, ¿verdad? Y le salen un chorro de amigos. Eso decía, bueno, ahorita vamos a hablar de ese desde la perspectiva bíblica. Alguien de los que levantaron la mano, acá, hermano, ¿por qué dice usted que tiene amigos? Deme una característica. Conocidos, muy bien. Amistades. Es una frase que generalmente yo ocupo. Por ahí atrás, ¿quién levantó la mano también? Julián, levantaste la mano, tú no tienes. Bueno, ahorita te conseguimos uno, Julián. Por acá, ¿alguien más? Jacob. Ah, hermana. Sí tiene. ¿Qué la caracteriza que es una amistad suya, una amiga? Muy bien. Muy bien. Ok. 50 años. Wow. Y qué interesante es lo que usted dice, que por alguna razón sí existen ocasiones en donde tal vez no puede ser literal, pero los diferentes medios nos permiten seguir teniendo comunicación. También es parte de una amistad. Y digo parte porque no es el todo, son diferentes componentes, pero es por la necesidad. Así que cuando hablamos de la palabra amigos, ¿será importante que un cristiano tenga amigos, hermanos? No, la pregunta es general, ¿eh? ¿Es importante o no es importante? Alex. Ok, un pensamiento propio. Por acá. Mejor, se refiere hermanos, ándele, qué bueno que me especifica, hermanos en la fe. Porque hay que ver esa diferencia, ¿verdad? Generalmente, culturalmente hablando, amigos como que se exceden confianza. No siempre, pero se da. Fíjense el punto de vista de nuestro hermano Daniel. Cuando a mí la gente me pregunta, ¿un cristiano puede tener amistades o amigos que no son cristianos? Le digo, mira, bíblicamente hablando, yo les digo, es extremadamente complejo, para no decirte no. Les digo, porque la palabra amigos en su definición es una empatía. Y tú no puedes tener una empatía con alguien que no piensa igual que tú las cosas espirituales.
Puede haber personas que te consideran a ti su amigo porque tú les das un consejo, les das testimonio, les das ánimos a través de la palabra de Dios. Les digo, pero les digo, debido a esa empatía que caracteriza a los amigos cristianos, les digo yo, les digo, se relaciona toda la palabra de Dios. No estamos de acuerdo en todo, porque eso es algo que caracteriza una buena amistad, que no estamos de acuerdo en todo, pero ambos aún así respetamos el punto de vista del otro, sin afectar a la otra persona, pero con la misma empatía de que tenemos una visión que es la palabra de Dios. Entonces les digo, puedes tener conocidos, puedes tener muchas personas en tu círculo diario, digo, pero en realidad, amigo, yo les digo a las personas, la Biblia lo deja muy en claro. Tus amigos están en los que empatizan con tu fe. Todos los demás te pueden considerar un amigo. Yo tengo personas que a mí me consideran su amigo, hermanos, y lo digo con mucho respeto, pero yo se los he expresado a ellos. Gracias, pero no es mutuo. Gracias, ¿por qué? Pues porque encuentran tal vez una empatía en un consejo, en una frecuencia, pero hasta ahí. Pero de que yo me acerque a esas personas y le digo, fíjate que los hermanos de la iglesia, no, fíjate que Lupita, no, le voy a contestar no. Entonces, vamos a ver cómo la posición bíblica nos aclara ese concepto. Hermana Carrera. Yo pienso en personal que no necesitamos tener amigos porque el amigo de amigos se llama Jesús. Y debemos de agarrar el mejor amigo que es Jesús, en primer lugar. Ok. Pero sí es importante tener una amistad, como dice usted, que empatice, ¿verdad? Como dice el hermano, ¿verdad? En la fe. Bien. Sí es importante. Es que lo interesante aquí es el contexto original, no cultural. Aquí lo importante es el contexto original. El cultural sale sobrando, hermanos, porque el cultural cambia conforme las épocas y las generaciones. Lo importante es qué enseña la Biblia. Y la Biblia sí aconseja que hagamos amigos, sí lo aconseja. Por eso dice Proverbios que un amigo es mejor que un hermano en tiempos de dificultad. Entonces sí lo aconseja la Biblia. Culturalmente hablando, se define la palabra amistad en alguien circunstancial, en alguien de conveniencia, de beneficio, en alguien de intereses, etcétera, etcétera. Pero la Biblia sí lo aconseja. Y David, en su relación con Dios, encontró a una persona que lo consideró su amigo. Al punto que vamos a estar hablando, cómo es que él lo miraba, esa relación de esa amistad. Sí existe. Yo he escuchado personas que dicen, en el matrimonio hay que ser amigos. Yo les digo, es que están los ambos conceptos. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pros y contras. Les digo, sinceramente, de la balanza que tú te quieras recargar es tu decisión cómo vas a llevar tu matrimonio. Pero yo les digo, pero si tú sabes que bajo un concepto te está afectando, entonces cuídate para no afectar tu relación matrimonial. Aquí no es como que cuando salimos a la calle somos amigos y best friends, ¿verdad? Y luego llegamos a la casa y nos ponemos la investidura de matrimonio. No, así no se vive. Le digo, o eres o no eres. Entonces es muy, muy respetable cómo llevan los matrimonios su comunicación. Pero a lo que yo voy a abocar es a la relación que hubo entre dos personas totalmente diferentes que no tenían lazos sanguíneos, que no tenían familiaridad, sino al contrario, estaban totalmente desfasados. Sin embargo, la empatía de una comunicación, de una comunión, de una secuencia, de un diario vivir, los terminó uniendo. Y la manera en la que ellos vivieron, a pesar de que murió primero Jonatán, todavía su amigo David sufre y muestra angustia por la muerte de su amigo. Entonces dice aquí, otra de las necesidades en la vida cristiana que la Biblia nos enseña a procurar es la armonía. Sí es cierto eso, ya que como seres humanos tenemos la necesidad de la comunión entre unos y otros. Hay personas introvertidas, totalmente introvertidas. Hay otras personas extrovertidas y hay otras personas que por ahí alguien me dijo que son atrovertidas, o en vez de personas tímidas, atímidas, usan ese término, que ni uno ni otro, sino simplemente se mantienen al margen. Independientemente cuál sea nuestro carácter en la vida cristiana, la Biblia sí nos aconseja de tener una amistad, por lo menos, hermanos. Sí lo aconseja la Biblia. ¿Por qué? Pues porque, ¿será que nos sentimos solitos? No, no necesariamente. Porque la Biblia enseña que cuando dos personas mostraron un afecto de amistad, ambos
encontraron fuerza entre uno y el otro, y no necesariamente un matrimonio, sino necesariamente entre dos personas inclusive ajenas. Pero sigo remarcando, bajo el aspecto de la empatía de una vida cristiana. Y luego seguimos leyendo, dice aquí, tanto la armonía como la hermandad y la amistad son parte de la fe también. En esta ocasión hablaremos sobre la amistad que debe de procurar un creyente, ya que no debemos pensar que estamos solos o solo somos Dios y yo. Yo como me encuentro personas así, hermanos, que dicen, ¿verdad? No, yo y Dios. Si yo tengo un problema, yo voy a Dios. Si yo tengo una alegría, yo voy a Dios. Eso es totalmente correcto. Pero como seres humanos tenemos la necesidad de la interacción. ¿A qué grado? Nosotros la vamos aumentando dependiendo la escala. Pero lo que sí debemos de procurar es que si hay un punto en nuestra vida en donde nosotros estamos necesitados, tenemos que crear interacción con alguien. Si no, entonces ¿para qué existiera la definición en la Biblia de la palabra amistad? Si todo lo hacemos directamente con Dios. Es como las personas que dicen, ¿verdad? No, a mí Jehová es mi pastor, yo no tengo pastor. Yo les digo, qué pensamiento tan más necio. El saber que Dios llama instrumentos en la tierra para que sean de apacento, de bendición, de crecimiento en la vida del hombre. En la vida cristiana es bueno, es saludable que uno tenga una amistad. Si usted no tiene amistades, no le voy a decir que usted está en pecado porque le mentiría. Solo le estoy mostrando la posición bíblica, lo sano que sí es. ¿A qué nivel usted lo elige? Pero lo importante es que nosotros debamos de tener ese tipo de amistades. Así que vamos a estar viendo ahora, a continuación, primeramente la parte histórica. De una vez que dice la Biblia que estaba hablando el rey Saúl con David, y termina de hablar David, allá dice en el capítulo 18:1, dice, Jonatán expresó afecto sobre David, y el autor lo describe como quedó ligada con el alma de David, a lo que Jonatán como a sí mismo, lo amó Jonatán como a sí mismo. Ambos tenían cierta afinidad. Por ejemplo, los dos eran hombres de acción. Fíjese por qué razón es que el escritor dice que uno ligó su alma al del otro. ¿Lo dijo Jonatán? Voy a empezar a hacer preguntas. ¿Lo dijo Jonatán o lo dijo el escritor? No lo dijo Jonatán. El escritor, en base a lo que observaba o a lo que escuchó, en base a la conducta que se vio en ellos dos, él llegó a la decisión, inspirado por Dios, de decir, este hombre ligó su alma a este hombre. Oiga, que en estos tiempos, ¿qué significa eso? Malas interpretaciones, ¿verdad? Que la palabra ligar generalmente... Bien, la palabra ligar en estos tiempos está muy relacionada con un aspecto erótico. Es como los muchachos, ¿verdad? ¿A quién te ligaste? Me preguntan ahí, ¿verdad? Decían en mis años los jóvenes cristianos, vamos a evangeligar, así decían además. Y yo decía, entre mí, ¿cuál evangeligar? No uses esos términos porque cualquiera que te escuche te va a malinterpretar. En aquellos tiempos el autor consideró que en base a lo que observaba, se llevó esa amistad. Ahora, seguimos leyendo. Dice aquí, ¿por qué razón el autor llegó a esa conclusión? Porque ambos tenían cierta afinidad. Por ejemplo, vuelvo a repetir, eran hombres de acción, tanto como Jonatán, al ser hijo del rey, príncipe, y tenía que forjar su propio camino para en un momento escalar a la posición del padre, tanto como David, cuando dice que a su corta edad tomaba al oso y al león y le arrebataba las ovejas y tuvo la fama de haber derribado a Goliat, por eso es que los llaman hombres de acción. Posteriormente dice que ambos tenían una relación con Dios. Eso sí es cierto. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es que Jonatán tenía una relación con Dios? Porque cuando usted ve la vida de Jonatán, Jonatán mostraba temor a Dios. ¿Cómo? Honraba a su padre. ¿Cómo? Honraba su relación de amistad con David. ¿Cómo? Estaba al pendiente del pueblo de Dios. No era un hombre alejado de la comunión con Dios. Por eso es que se dice que ambos tenían una relación con Dios. Siguiente. Ambos eran osados. ¿Qué es osados? No me vaya a decir la esposa del oso. No me diga eso, por favor. Atrevidos. Ambos tenían gran confianza en Dios. En la biografía de ambos, que usted ve más adelante, usted ve que tanto como el uno como el otro, en realidad sí mostraban confianza a Dios. La Biblia habla de la cobardía de hombres, inclusive,
que se consideraron hombres de Dios en su momento y mostraron aspectos, actitudes de cobardía. Usted no ve en ningún momento en la biografía de Jonatán un hombre cobarde, al contrario, lo ve un hombre osado. Hermano Daniel. Vamos a dejar algo en claro. Él no fue desechado. ¿Por qué lo detengo? Porque en realidad la cronología de estos hombres, este hombre siempre obedecía a su padre. Entonces, al obedecerlo en la última batalla, desafortunadamente, huyen y muere. Pero no huyen por cobardes, huyen porque la batalla se estaba perdiendo y había que escapar o morir. Era natural que hicieran eso, inclusive el pueblo de Dios lo llegó a hacer. No es cobardía, como enseñaba la semana pasada. Entonces, en ningún momento Jonatán tenía esa costumbre. ¿Era el siguiente al reinado? Si lo vemos desde la perspectiva realeza, sí era el siguiente al reinado. Pero si lo vemos desde la perspectiva promesa de Dios, ya había sido desechado su propio padre. Por tal motivo, ya se le había otorgado a alguien más el trono. Sí. Sí. Fíjese que es un buen argumento. Corregía. La soberanía, no hubo, de hecho ni siquiera la Biblia expresa que no le quiso dar la oportunidad. La Biblia no expresa eso, ni tampoco la Biblia expresa que lo desechó. Simplemente fue a un lado su padre junto con toda su propia generación, desafortunadamente. Entonces sí, allá ahonda la soberanía de Dios. Y lo dice por aquí, ambos tenían gran confianza en Dios y solo se separaban 5 años de edad, lo que terminó en un pacto de amistad. En otras palabras, el autor logra detectar que había una buena relación de amistad. Y cuando dice la Biblia la frase, su alma quedó ligada, no hace referencia a que le gustaba o que expresaba algún deseo heterosexual. No hace referencia a todo lo que recorría la vida de ambos hombres, que más adelante lo voy a explicar. Y luego dice aquí, vamos a hacer una aclaración sobre la palabra amaba. Cuando usamos la palabra amaba, ¿qué se nos viene a la mente? Sí, usó un verbo, pero ¿qué se nos viene a la mente? Respeto. Hermanos, si usted le dice a alguien en la calle, en estos tiempos, porque yo tengo que enseñar cuál es la posición actual y la posición original, en estos tiempos, si usted va caminando con alguien y le dice, hermano, verás cómo te amo en la fe, que Dios te bendiga mucho, y luego lo escucha a otra persona así que no conoce estos términos, ¿qué va a pensar de usted? No, pues va a pensar, ajá, dijeron por allá atrás, ¿verdad? Porque generalmente la palabra amor en la actualidad se traduce por sexo. Es muy común que esto suceda en la actualidad. Es muy común. Sin embargo, la palabra amor en la Biblia, ya lo he enseñado y lo he predicado anteriormente, tiene diferentes contextos, diferentes significados. El amor eros, el amor filial, el amor estorque, el amor ágape, etcétera, etcétera. De tal manera que Dios le enseña al hombre que cuando expresa su amor, su interacción, cuando expresa la correspondencia o la entrega de algo, no necesariamente está ligado al sexo. Puede estar ligado a una fidelidad, como a un hermano, que dos hermanos se amen y se digan, hermano, te amo, hermanos sanguíneos. ¿Eso los hace que tienen relaciones sexuales? No, porque es un amor filial, es un amor que se expresan ellos dos como tal, que de hecho lo enseñamos como padres. Usted ame a sus hermanos, usted quiera a sus hermanos. Entonces, cuando la Biblia dice que este amaba, no hace referencia a lo que cierto grupo lo toman como un contexto para enseñar
que este hombre tenía una atracción sexual hacia el otro. Y dice aquí, esta parte de la historia entre estos dos grandes amigos es también una parte controversial dentro de ciertos grupos, debido a que se piensa que tenían una especie de relación sentimental afectiva, donde expresaban su preferencia sexual el uno al otro. No existe, no hay. Usted lee ambas biografías y inclusive las lee a la par, y en ningún momento se muestra que ambos sintieron, ya sea pública o de manera privada, algún tipo de relación erótica o una relación sentimental el uno hacia el otro. No existe. Por eso es que estos son argumentos que uno puede enseñar sobre este tipo de casos. La palabra amaba en esencia significa respirar en pos de. Es un eufemismo. No significa que, no, es un eufemismo, es como decir, siento algo hacia tu persona. Como cuando usted siente algo por una persona, cuando usted siente algo por un animal, cuando usted siente algo, exacto, cuando usted siente algo por una galleta. ¿Quiénes le gustan las galletas? ¿Quiénes aman las galletas? Eso no lo hace que usted tiene relaciones sexuales con las galletas. Perdón que use estos términos, pero es que cualquier persona que pueda seguir esta grabación, en ningún momento estamos interpretando a nuestro antojo, estamos abriendo el sentido cultural y el sentido de la definición de la Biblia. A eso se refiere, a que muestra una esencia hacia anhelar algo, querer algo. Y dice aquí, a alguien dependiendo del contexto. En este caso quiere decir un gran afecto y amistad. ¿Por qué digo que tenían un gran afecto y amistad? Cuando usted lee la Biblia allá en 2 de Samuel 30, 23 al 29, usted se da cuenta que el rey David expresa una frase hacia Jonatán y dice, ambos éramos como dos águilas. ¿Quiénes han leído esa parte? ¿Qué representa el águila en la Biblia? Fuerza. Entonces, básicamente lo que él está diciendo de su amigo fallecido, Jonatán, es que sí, efectivamente, los dos salían a la pelea. Fíjese, hermano, ¿a qué grado? A mí me llama mucho la atención la conexión que se produce aquellos que van a la guerra. De hecho, hay un punto en donde se dicen ¿cómo? Hermanos. ¿Por qué? Inclusive yo he escuchado y he conversado con ellos que dicen que sienten a veces hasta más empatía con alguien con quien estuvieron en combate que con la propia familia. Qué curioso, hermanos. He leído artículos, es por el estilo de vida que llevan, que son cosas tan de adrenalina, de peligro, de acción, de supervivencia. He leído artículos de personas que inclusive no tienen ningún lazo sanguíneo, ambos van a la batalla, duran ciertos años y cuando retornan se ven como dos hermanos, inclusive dicen ser capaces de dar su vida uno por el otro. ¿Eso es anormal? No, es que hubo una conexión, se formó una conexión de una empatía, de una amistad que fue tan poderosa que son capaces de hacer eso, pero eso no los hace que ambos tienen preferencias sexuales el uno hacia el otro. Cuando aquí la Biblia dice que lo amaba, no habla del amor eros, habla del amor hacia alguien que tú sientes por simpatizar por su manera de vivir. Entonces, dice aquí que en este caso había un gran afecto y una gran amistad. Y luego dice la Biblia, sigo la parte cronológica y la parte histórica, que ambos, dice que hacen un pacto, una costumbre antigua. Una vez que deciden iniciar, cultivar y sellar un pacto de amistad, Jonatán le entrega su manto, sus ropas, su espada, su arco, y su talabarte, que es la funda donde se guarda la espada. Todo sucedió así. Habla el rey Saúl, David responde, está Jonatán posiblemente a un lado, imaginándome el escenario. Jonatán escucha hablar a David, de qué manera se expresa y muestra honra al rey. De alguna manera dice, este hombre conviene hacer amistad con él. Y sellan un pacto. Y para sellar ese pacto se dice que en los tiempos antiguos, hermanos, en los tiempos antiguos, cuando se sellaba un pacto había algo de por medio, se entregaba algo de por medio. Por ejemplo, cuando se sella un pacto simbólicamente en un matrimonio, ¿qué se entrega? El anillo es un símbolo. Y luego por ahí entran ciertos actos simbólicos, ¿verdad? ¿Qué más cuando está aquí el ritual? Las arras, la lana, ¿verdad?
Qué curioso, todo lo tuyo es mío, pero ya no nos devuelven lo demás, ¿verdad, hermanos? Nomás nosotros entregamos las moneditas. En fin, entregamos todo. ¿Qué más? Nos une un lazo. Es una manera de expresar un compromiso. En el contexto aquí, que estamos mencionando de los ejemplos que hace el hermano Felipe, es un simbolismo nupcial. Pero en los tiempos bíblicos, cuando se mostraba una relación, un pacto entre dos personas, se entregaba algo a cambio para poder sellar esa amistad. A lo que a Jonatán elige entregar sus pertenencias. Hermanos, un rey o un príncipe podía agarrar sus vestiduras, su cinturón donde carga su espada, su arco, su capa, y se la podía dar a cualquier hombre, ¿sí o no? No debía por política real, pero sí lo podía hacer. ¿Quién se lo impedía si él era el rey? Nadie se lo impedía. Él era soberano. Algo que caracterizaba a los reyes es que actuaban en soberanía. Este príncipe elige tomar sus pertenencias y entregárselas para sellar un pacto. Ahora, quiero que figures, porque aquí existen varios pensamientos. Algunos dicen que David agarró las prendas que le obsequió para sellar el pacto Jonatán y las guardó en el armario. No hay Biblia para sostener que hizo eso. El siguiente versículo simplemente ya hace mención que David, ¿qué hace? Va a la batalla. Y por eso es que usted lee el siguiente versículo, dice, y actuaba ¿cómo? Con prudencia, dice la Biblia. ¿Por qué lo hacía? Porque se cree en una suposición que en realidad David no guardó las pertenencias reales, David las usaba. Esto es algo que se supone, es una suposición, hermanos, porque no hay elemento para sostener que las fue y las guardó como un trofeo. No, brinca el versículo siguiente y hace mención que este hombre sale a la batalla y es prudente a su manera de conducirse. Ahora, ¿por qué hizo eso Jonatán? Porque Jonatán estaba haciendo un acto simbólico de decirle, independientemente mi posición de príncipe, mi amistad hacia ti es a la par. A ver. ¿Es a la par? Sí. Sé tú de mí, David, que no quiero que me veas como un príncipe, aun cuando lo soy. Mírame como alguien al cual tú te puedes comunicar. Hermanos, las amistades están por encima de la otra, una por encima de la otra. Una cosa es respeto y otra cosa es superioridad. Aquellos que tienen amigos, yo les pregunto, ¿uno está por encima del otro? No. Eso sí, pero no, generalmente, mira, así como me dijiste algo y era por mi bien, pues ahora que estamos platicando me toca decirte a mí, por tu bien. No hay superioridad. Y lo que estaba haciendo Jonatán, le estaba demostrando a David que ambos estaban en una comunión, en una relación, en una amistad, en un mismo sentir. En otras palabras, no quiero que me veas como alguien a quien le tengas que mostrar o le tengas que guardar ciertas cosas. Háblame como tal. Y luego dice aquí, ¿por qué? Porque no solo era el acto, hermano, de que él le daba a él sus pertenencias, sino que también era para el mismo Jonatán expresarse a sí mismo que él no sentía ningún tipo de celo por David. ¿Usted cree que David y Jonatán ambos tenían su fama? Bíblicamente sí. Porque unos salían a pelear por un lado, Jonatán, y David antes de este acto salía a pelear por otro lado. Y a partir de aquí le da a entender, no siento celo por las victorias que tú traigas. Al final del día es por una buena causa. No hay competencia entre tú y yo. Hermanos, las amistades compiten. No compiten, hermanos. Buscan generalmente ¿qué? El bien del otro. Y luego dice aquí, mostraba humildad. Sí mostró humildad, hermanos, porque el acto que hizo de dejar sus prendas de príncipe, hay que tener mucha humildad para llegar a ello. Y dice aquí, generosidad, también lo expresó. Y reconocía que Dios estaba con David.
Yo creo que estos ejemplos que expresaba Jonatán al momento de desprenderse de sus vestiduras son muy claros, hermanos. Dice, demostrando que le amaba como a sí mismo. En otras palabras, el mismo aprecio que me tengo a mí mismo es el mismo aprecio que te tengo a ti. Ahora, ¿se puede amar a una persona? Estoy hablando en el contexto bíblico, no en el contexto de la actualidad, bíblico. ¿Se puede amar a un hermano en la fe de esa manera, hermanos? Pues bíblicamente sí. Bíblicamente. Ahora, culturalmente hablando, pues no, porque volada van a decir, ¿ah? Empieza con sus cosas la gente, porque toda la gente en estos tiempos vivimos en la era sexual, de diferentes maneras. Pero en realidad, bíblicamente, sí existieron amistades como tal. Y hay más ejemplos en la Biblia, hermano Daniel. Ya habíamos, ya acuérdese que en el 16 lo ungió. Sí. ¿Y sabe cómo es que llegamos a la conclusión que mostró honra o respeto hacia David? Porque cuando se lee más adelante que pasa el momento en donde el rey pide el supuesto dote, y David dice, soy pobre, yo no puedo dar el dote por esta mujer. Usted ve el capítulo 19, el capítulo 18, el inicio, y usted se da cuenta, hermano mío, que ahí es cuando Saúl decide perseguir una vez más a David. ¿Y qué hace Jonatán en ese momento? Muestra defensa. Oye, padre, este hombre fue el que liberó a Israel. Dios está con él. Entonces, da a suponer que en realidad, como usted dice, los chismes por ahí ya se corrían, da a suponer que en realidad ya existía un entendimiento entre ambos que conocía quién era David. Ahora, entre la realeza, que un hombre haya derribado a un paladín, ¿usted cree que chiripada? A ver, yo quiero saber quiénes son sus padres, dónde vive, qué come, dónde duerme, a qué se dedica. Es el trabajo de la realeza. Entonces, por eso es que todo lo que hizo Jonatán en realidad lo hizo en pleno entendimiento. Lo que dice lo siguiente, dice, todo lo que el hombre debe amarse, lo que todo hombre debe de amarse a sí mismo, y también Jesús lo expresó. Si alguien mostró amor, Jesús, ¿a quién fue? Al hombre. Un amor ágape, un amor divino, no erotismo, no de eros. Entonces este amor yo lo sigo sosteniendo que no fue un amor eros, fue un amor bajo el término bíblico, sano, correcto. Y luego dice aquí, el fruto de una buena amistad. Aun cuando David utilizaba las ropas que le había sido obsequiado Jonatán, dice, se portaba con prudencia. Y al momento de demostrar su amistad, una vez más, Jonatán dio aviso a David que su padre lo quería matar. Y así se pudo esconder hasta saber qué sucedería. Abogó por él ante su padre para que no lo matara, recordándole al rey que no había ningún delito que lo obligara a quitarle la vida a David. En este momento, ya después de que le entrega sus pertenencias, ahora vemos que el corazón de Saúl sigue enloqueciéndose. Sale a abogar por él Jonatán. ¿Y qué le dice? No, padre, obsérvalo, es un hombre de Dios. Una buena amistad no es circunstancial. Una buena amistad se cultiva, se fomenta, es frecuencia. Y aquí se ve el primer acto. Después dice aquí, muere Jonatán y David lo llama hermano mío. Esta es la otra parte, lo quise traer como una conexión. Porque este es el texto bíblico en donde mucha gente sostiene que David amaba a Jonatán como una relación heterosexual. No. Y la frase la toman precisamente del libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y acompáñeme con su Biblia porque hay que corregir, hermanos. Samuel capítulo 1, segundo libro de Samuel capítulo 1. Exacto.
Permítame, hermano, porque me falló el secretario, o sea, yo. Primer libro, Samuel 30, ¿verdad? No, hermano Daniel. Sí. Sí, alguien que me lo busque, por favor, en lo que yo continúo, porque sabe que no lo incluí. Alguien que me haga el favor de buscármelo ahí, hermanos. Si ya lo encontró, me dice. ¿Ya lo encontró? Bien, ahí se lo voy a dar aquí en este momento porque yo pensé que lo traía aquí y no me apareció. Primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. ¿Cómo lo llama? Hermano, que fuiste dulce o muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor, ¿qué dice la Biblia? ¿Sabe usted que este texto bíblico es el que un cierto grupo ocupa para pensar que David era homosexual? No lo era, porque si usted lee el contexto, en primer lugar, ¿cómo lo llama? Lo llama hermano. ¿Hermano de qué? Hermano de batalla, hermano de campo, hermano de amistad. Y la gente generalmente a mí me pregunta, bueno, ¿y por qué cuando dice que lo amaba más que las mujeres, a qué hace referencia? ¿Sabe que me di a la tarea de revisar por lo menos unas 12 versiones de la Biblia sobre este pasaje bíblico y me encuentro que todas las versiones de la Biblia mantienen el lenguaje castellano, que el lenguaje castellano en realidad sí mantiene el lenguaje original. Alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué dice claramente que lo amaba más que a las mujeres? Es la pregunta de muchas personas. Hermana Carrera. ¿Pero más que a las mujeres? Bien, esa es su posición. Bien, por acá. Yo quiero escuchar opiniones. Conforme a lo que se leyó, Julián. Correcto. Sí. El problema radica que en la actualidad, ahí leo la palabra, hermana Amelia, en la actualidad, cuando se usa la frase como está escrito en el castellano, tal cual se lee, da todo el pie para que literalmente hablando se considere que este hombre era homosexual. Vamos a dar la explicación por qué no lo era, pero sigo escuchando opiniones. Ok, diferentes maneras de amar, pero el problema está cuando la gente pregunta, que está en todo su derecho, la gente dice, pero ¿por qué tiene que relacionar a una mujer con la palabra amor? Gracias. Gracias, porque desafortunadamente el lenguaje de la escritura actual al lenguaje de la escritura de aquellos tiempos, en muchos aspectos, inclusive dentro de la Biblia, son diferentes, terminan siendo diferentes. Entonces, cuando vemos aquí, seguimos leyendo, dice, otro término a explicar es cuando muere Jonatán, David expresa angustia y utiliza el término metafórico dulce. No se refería a que era su dulcineo, se refería que al punto metafórico y poético que reconocía y caracterizaba a David, que había algo bueno entre ellos dos. Es como cuando le dicen a usted, ¿y ustedes dos qué? ¿Pituco y petaca? ¿O qué? Ustedes parecen, ¿qué les dicen, hermanos? El perro y las pulgas. ¿O cómo les dicen también?
Uña y mugre, ¿quién es la mugre? No, pues el que sea, hombre, me da igual, todos estamos unidos. Los términos de eufemismo que se utilizan, él mismo expresó la palabra dulce, haciendo referencia a que había algo bueno en ellos dos. ¿Qué simboliza el dulce? Algo agradable, algo rico al paladar, algo que deja satisfacción. Eso es lo que quería decir David. Y luego dice aquí, refiriéndose a una amistad agradable y su amor al prójimo, como una expresión de amistad. Y finaliza comparando que esta amistad es mayor que cualquier mujer. ¿Dijo algo indebido? No. ¿El escritor también lo tomó de manera incorrecta? No. Es literal 2700 años atrás. No bajo el contexto que este hombre tenía una vida amorosa con el otro hombre, no. En el contexto, y aquí dice que la versión 60 y otras eligieron dejar esta frase en castellano debido a su término poético, pero sí dejando como contexto su amistad. No existe, hermano. Cuando yo escucho a las personas o que me alegan, sí lo era, le digo, bueno, dame argumentos bíblicos, dime en dónde se encontraron. Y yo les digo a las personas estos 3 puntos claves. Mira, para poder llegar a la conclusión que una amistad puede llegar a esa escala y a ese nivel, en primer lugar, la Biblia enseña que Jehová le estableció al pueblo de Dios, no te echarás con varón, dicen en Levítico. David conocía la ley, no la violó. Porque si lo hubiera violado, en segundo lugar, generalmente para eso eran los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Iban y le decían, ¿qué? Estás pecando, estás haciendo algo incorrecto delante de Dios. La Biblia no muestra que algún profeta le echó en cara a David por ese tipo de actos como algunos lo interpretan. No. Y 3, tú encuentras en la Biblia que este hombre muestra angustia, y allá en el capítulo 30 del segundo libro de Samuel, él dice cómo era su amistad con Jonatán y dice, éramos como 2 saetas, éramos como 2 águilas, y se empieza a hacer una comparación a la par. No hay contexto para malinterpretarse. Yo tengo que hacer esa aclaración, hermanos, porque está en la Biblia y no debemos, como pastores o maestros, no debemos demostrarla de otra manera tal cual es, como una enseñanza, no de un pensamiento propio, sino de un estudio de lo que muestra el contexto de la vida de estos hombres. Que en la actualidad la palabra amor tenga otra definición, el hombre la está reformando, pero en la Biblia la palabra amor es muy clara. No estamos dañando la sensibilidad de nadie, ni estamos ofendiendo, ni agravando, ni incitando a nadie. Estamos simplemente cotejando la Biblia, cuál es la correcta interpretación de esa expresión que David sentía hacia Jonatán. Ahora, viene entonces la pregunta, ¿por qué es tan importante formar buenas amistades? Fíjese a qué grado David tenía esa amistad con Jonatán, hermanos. Dice aquí, en primer lugar, la Biblia nos aconseja tener amigos porque son necesarios en nuestra vida cristiana. Dice, en la adversidad son de ayuda. ¿Le habrá sido de ayuda Jonatán a David? Sí le fue de ayuda, hermanos. Fue el único que podía frenar al rey. Ningún soldado ni ningún hombre de la corte, cuando se dio la orden o se giró la orden de búsqueda y captura sobre David, ningún hombre podía retroceder o podía reclamar la orden del rey, porque son absolutas, es soberanía. Sin embargo, un príncipe sí tenía esa capacidad. ¿Por qué? Porque era su padre. Vemos aquí que si es bueno, dice, nos ayudan en la adversidad. 2, son fieles como los hermanos. Lo mismo que le dijo David a Jonatán y Jonatán a David. Después, hermano mío, se tenían esa afinidad de amistad. Siguiente, porque es bueno y agradable. Salmo 133:3, ahí va ese salmo. Dice la Biblia inclusive que es sano que un cristiano haga armonía, comunión, amistad con otras personas. 4, porque nos ayudan a no caer. Léanme por favor Eclesiastés 4:10, hermanos. Si hay que abre ahí el capítulo 10:4, me lee los demás. En voz alta, por favor. Entonces, cuando vemos por qué es bueno tener amistades, pues porque de alguna manera van a tener una parte de nosotros que va a ser benéfica, hermanos. Va a ser sana. Es bien duro cuando en la vida cristiana no tenemos amistades. Es bien duro, hermanos. ¿Sabe por qué le digo que es bien duro?
¿Con quién comparte sus dudas? ¿Con quién comparte sus angustias? ¿Con quién? Dijo alguien por ahí, va, con la almohada. Pobre almohada, ya está más reprimida que qué. No, hermanos, Dios nos dio la interacción y es sano y es bueno. Mire, hace tiempo hablando con el hermano Víctor, él me compartía que inclusive los psicólogos se les recomienda tener su propio psicólogo. Qué irónico, ¿verdad, hermanos? Pero él me contaba que generalmente el psicólogo está para escuchar a las personas. Dice, pero le es bueno también a él mismo buscar a alguien más. ¿Por qué? Bueno, somos humanos. El que seamos cristianos no nos hace que busquemos una buena amistad para que sea esa fuerza de no caer, hermanos, de no caer en la tentación, de no caer en una provocación, en una incitación. Y lo que dice el 4:12, dice, son como una cuerda de 3 hilos. Una manera de decir a través de la Biblia que es mejor, es sano tener amistades porque son como una cuerda de 3 hilos, difícil de romper. ¿Se va a romper? Posiblemente sí, es lo más natural, pero tiene más tiempo. Y por último dice, hay más fruto cuando están juntos. Se hace que trabajar con alguien a la par, con una amistad, ya sea para pedir una oración, para servir a Dios, para convivir, para todo lo que representa la interacción como cristianos. Es bueno tener a alguien, sí. Pablo tenía al suyo. Pablo tenía a Timoteo, Pablo tenía a Bernabé, y le puedo mencionar más hombres de la Biblia que tenían ese tipo de amistad. ¿Quién lo lee, por favor, 4:9? Y aún así pareciera ser que el unirse sale más rápido de las broncas, ¿verdad? Siguiente. Ahora, ¿cómo elegir a un buen amigo, verdad, hermanos? Mire, hermano, ya voy a finalizar, pero quiero ocupar unos 3, 4 minutitos bien breve. Fíjense que a mí me llama mucho la atención lo siguiente. Yo le estoy pidiendo a Dios, es muy común que yo escucho a la gente pedir estas oraciones. Estoy pidiendo a Dios por un compañero. Ok. Un compañero cristiano o cristiana. Yo los escucho muy comúnmente que me comparten. Ok. ¿Y cómo lo quiere? Que ame a Dios. Ok. ¿Qué más? Que sea fiel, que le guste orar, que sea de testimonio, temeroso. Y me dan una lista acá bien. Super Saiyajin, dijo alguien, ¿verdad? Y yo les hago la pregunta, ¿y tú qué ofreces? ¿Tú qué ofreces? Ajá. Ok, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Amén. Uh-huh. Uh-huh. Estamos hablando. Bien. Bien. Usted está dándome un punto de vista armonía. Yo estoy hablando de una amistad. Estoy hablando de una interacción más directa con una persona, con una escala. Lo suyo también es totalmente válido. La Biblia nos invita a que hagamos comunión con los hermanos. Pero aquí estamos hablando de una amistad, alguien con quien usted posiblemente puede visitar, tomarse un café, hablar por teléfono, mandarse un mensaje de texto, que diariamente, por así decirlo, metafóricamente, diariamente, usted puede tener a esa persona con quien convivir. No estamos hablando de que me siento solito y pues por eso busco a alguien, no. No estamos hablando de que busco una amigovia, no. Estamos hablando específicamente de una amistad entre dos creyentes con un fin para crecer en la fe juntos. De ese es el punto que estamos hablando y lo dice aquí. ¿Cómo elegir a un buen amigo? Dice, a pesar de que con el tiempo es cuando podemos decidir cultivar una amistad, existen características importantes para una buena y saludable amistad. En primer lugar, que sean personas que animen, hermanos.
No se haga amistad ni conviva con personas conflictivas. En serio, o sea, a veces convivimos, interactuamos con esas personas por el trabajo, familiaridad, circunstancial, pero una cosa es trabajo circunstancial, familiaridad, y otra cosa es que ya nos busquemos mutuamente. No conviva con personas tóxicas, busque personas que le animen, que personas que usted pueda decir, esta es una buena amistad que yo puedo cultivar. Yo lo veo que habla, que es de testimonio, y generalmente está ¿qué? Animando a los hermanos. Esas son buenas amistades, hermanos. 2, que sean personas que amen a Dios. Mire, como iniciábamos la clase por acá, ¿verdad? Decía nuestro hermano Daniel, sí es cierto, hermanos. Mire, tener el hecho de amistades que no aman a Dios, que no conocen a Cristo, pueden ser personas moralmente hablando muy buenas, pero no pueden entender el trasfondo espiritual, hermanos, que la Biblia enseña que nosotros tenemos. Imagínense que le platicara a alguien que no conoce a Cristo, mira, es que tengo problemas para orar. Lo va a mirar y decir, pues no ores, pues no ores, porque no entienden la preocupación, la urgencia, la necesidad de orar. Siguiente, que no sean personas chismosas. Ya nomás a veces vemos a 2 personas que se juntan y ya decimos, no, pues ya le está rindiendo el informe presidencial, ¿verdad? No, hermano, no se junte con personas chismosas. O sea, va a tener que convivir, pero no haga amistades así porque se va a quemar. Dime con quién andas, te diré quién eres. Y luego una vez me dijo alguien, entonces ¿con quién me junto? ¿Que no me debo de juntar con los del mundo? Sí, júntate para hablarles de Cristo, para mostrarles testimonio, para dar fe de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero no puedes convivir en un sentido porque no van a entender tu vida espiritual. Imagínate que tú te juntes con una persona inconversa que a veces me dice la gente, es que nos conocemos desde el kindergarten. No importa, si no tiene a Cristo, entiéndelo, compréndelo y asúmelo. Son 2 mundos diferentes. ¿Puedes tener convivencia? Sí. Pero que tú puedas expresar tu corazón como lo hizo David con Jonatán, no. Siguiente, observa sus costumbres. Esa es una buena amistad. Observe sus costumbres. ¿Qué serían las costumbres, hermanos? Ya estoy terminando. ¿Qué serían las costumbres? Las cosas que hace, ¿verdad? No, pastor, ya me la pone bien difícil. Si usted lo ve, hermano, muchachos, si tú ves que una amistad tuya, cristiana, estoy hablando, no respeta a sus padres, aguas, no es una buena amistad. No lo es. Hermanos, si usted nota que una persona tiene hábitos medio raros así, bien perdidotes y es cristiano, no son buenas amistades. Mejor evangelícelo, reevangelícelo, reconcílielo con el Señor, pero no son personas con quien usted puede tener afinidad. No son personas. ¿Por qué? Porque es como la gripa. Se pegan. Y viera que no batallamos para pegar las costumbres malas, ¿verdad, hermanos? Volada las agarramos. Y por último, que sea mutua la amistad, lo que decían por aquí, ¿verdad? Si usted busca una amistad espiritual, una amistad afín, una amistad que ame a Dios, una amistad que usted diga, que me conteste el teléfono a la 1 de la mañana, ¿verdad? Hay gente que no contesta los teléfonos, hermanos. Y dice, no, estoy durmiendo, esa hermanita, ese hermanito se habrá equivocado. Bueno, usted busque una amistad que sea mutua. Que lo que usted da, que lo que usted recibe, usted también lo dé. Eso era parte clave en la vida de David. No seamos como esos amigos que nomás les gusta, ¿verdad? Con el asadón, ¿verdad? Decían antes. Esos hermanos que de repente se juntan con uno, pues porque ven que hay algo que nosotros tenemos y que dicen, conveniencia, ¿verdad? Amistad no es conveniencia y eso quedó claro en la vida de ambos. Amistad es igualdad, hermanos. Eso es igualdad. Entonces, busque una amistad cristiana. Le va a hacer bien. No le tiene que contar toda su vida, hermano. No se preocupe. Pero por lo menos los temas que usted pueda decir, tiene un buen consejo para mí. Eso sí es sano y es bueno. Póngase de pie en esta mañana, hermanos. Ya me tardé 5 minutos. Ya está, se los dejamos en el recreo, dijo un hermano por ahí, ¿verdad? No se preocupe, 5 no es nada, ¿verdad, hermanos? Otros 5 me vieron por acá.
Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, hermanos. Le quiero pedir por aquí a nuestro hermano Juan. Hermano Juan, despídanos en oración esta mañana.